Ante el temor de que se reúnan unas Cortes españolas, lo que podría causarle numerosos problemas, Napoleón convoca en Bayona a una asamblea de notables españoles, pero solamente acuden 75 de los 150 convocados. La Junta creada celebra 12 sesiones en las que elabora la denominada Constitución de Bayona, basada en la Constitución francesa de 1799. En el preámbulo de dicho estatuto puede leerse: en el nombre de Dios Todopoderoso, don Joseph Napoleón, rey de España y las Indias, y habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Bayona, por orden de nuestro muy caro y amadísimo hermano Napoleón, hemos decretado la presente Constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestros estados y como base al pacto que une a nuestros pueblos con nos y a nos con nuestros pueblos. La misión fundamental de las Cortes que establece esta Constitución es la de fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo, elevar quejas y fijar los gastos del Estado. No son unas Cortes soberanas ni legislativas, ya que es finalmente el rey el que sanciona o rechaza los proyectos de ley que éstas elaboran. Pues el Estatuto, la Constitución de Bayona, es la primera de las constituciones españolas y es una especie de carta otorgada, en realidad más que una constitución, que tiene mezclas o elementos que proceden del Imperio Napoleónico y mezclados. También hay principios revolucionarios y luego se incorporan algunos elementos españoles de la tradición española para que no resultara tan chocante al pueblo sobre el que se iba a aplicar. Es un texto que declara a España una monarquía, está presentado en tono moderado, hay una gran consideración hacia lo que es el catolicismo como religión, aunque luego se va a desencadenar un ataque bastante directo al clero, a la dimensión, digamos, humana de la Iglesia, y en esa estructura el poder lo tiene el rey, José I, que se asesora en el gobierno con 11 secretarías o ministerios. Hay algunas que son absolutamente nuevas en España, como el Ministerio de Policía o el Ministerio del Interior, que es el más novedoso y una de las creaciones más importantes de José I. Hay algunas instituciones que no llegaron a funcionar nunca por las circunstancias de la guerra, como el Senado o las Cortes. Las Cortes, por ejemplo, se convocaron en 3 ocasiones y en ninguna de ellas se reunió. Y vigencia como tal, pues solamente la Constitución de Bayona la tuvo de manera muy ocasional, porque la guerra se va a convertir en la principal preocupación del rey, y en la guerra los problemas le venían tanto de los propios mariscales franceses, que no estaban muy dispuestos a secundarlo porque las órdenes del emperador eran mantenerse sobre el terreno, y entonces si había que expoliar o abusar de la población lo iban a hacer, cosa que José quería impedir sin éxito. Y luego estaban los problemas que le originaban sus súbditos rebeldes, los españoles, que no habían admitido la Constitución de Bayona porque no habían aceptado la legalidad de las abdicaciones de Bayona. En proyecto toda una Constitución, por la que se define a España como una monarquía hereditaria. En ella, el rey ocuparía el centro del poder político, pero con la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, definidos en el propio texto del Estatuto. Asimismo, declara el carácter confesional de la nación, señalando que será la religión católica, apostólica y romana la religión del rey y no se permitirá otra. La partida más importante del Estatuto de Bayona quizás sea lo que proclama la independencia del Poder Judicial, pese a que es prerrogativa del rey el nombramiento de los jueces. De igual forma,
se articula en instancias que facilitan el acceso a los ciudadanos de la justicia. Pero claro, tenía un defecto de origen muy importante esa Constitución, y es que eliminaba los derechos de la familia real española de los Borbones, que era, aquí entramos en ese terreno de la lealtad a la monarquía, y más todavía en la época del antiguo régimen, como algo metido hasta los huesos dentro del sentimiento del pueblo español, y de otros muchos pueblos. Y por otra parte, pues era un intruso, era un impostor, era un soberano extranjero, que todo eso pesaba mucho más que los aspectos avanzados, progresistas, liberales, que una serie de personas no obstante vieron, y que no dejaban de tener su parte de razón, como eran estos afrancesados, no dejaban de tener su parte de razón, como ya he dicho, porque desde luego, bueno, el tiempo demostró con creces que estos avances pues eran importantes.